¿Cómo está, profe? Tengo una consulta. Por ahí, una cuestión más práctica, yo me llevo mucho de las clases, de la charla, que es muy importante contar una historia y de generar un relato. Entonces, quería saber si usted tiene algún consejo para que tenga, tipo uno en casa, pueda practicar el tema este de la oralidad y de cómo contar un relato que sea persuasivo y que sea creíble. Consejo para hacer en casa. Mirá, yo te voy a dar unos consejos que son, ustedes, bueno, ya saben cuáles son mis consejos, que ya me conocen, pero los digo para todo el mundo. En primer lugar, leer literatura. Las formas de contar, al que no le guste leer, lo bueno de leer es que nos hace pensar mejor, digamos, nos hace escribir mejor y luego hablar mejor. Leer buena literatura. La literatura, como el buen cine, tiene diferentes formas de contar una historia, ¿sí? Les pongo un ejemplo, en La fiesta del chivo de García Márquez hay 3 historias paralelas que se cuentan y cada una en distinto tiempo y van y vuelven, les pongo un ejemplo. Y así podemos 1000 ejemplos de libros. La mejor forma para mí de contar una historia que sea persuasiva y sea creíble y qué sé yo, es lograr contar un cuento con esa historia. Contárselo a alguien y te diga, wow, no te puedo creer. Contarle a veces es bueno escribirlo para luego decirlo, pero no aprendérselo de memoria. Bueno, eso ustedes ya lo saben. Obviamente que esto ya tiene que ver más con el alegato de apertura, pero hay determinados elementos del alegato de apertura, que es que tengamos un lema, que se repitan determinadas lemas o frases que sean como ideas fuerzas, hacen que sea, que yo termine recordando lo más importante. No empezar siempre por el comienzo, sino a veces empezar por la imagen más fuerte, por la imagen que más quiero que quede, y sobre todo practicar. Nosotros para esta clase teníamos planeado hacer un alegato de apertura bien y un alegato de apertura mal. Y cuando yo me he puesto a practicarlo, porque a mí me tocaba hacer el bien, o sea, a Adolfo le tocaba hacer la parte más fácil, que era el mal, cuando yo me he puesto a practicar, claro, uno cuando lo empieza a hacer se da cuenta que lo que les decía, la teoría es una cosa y cuando lo va a hacer y que la historia que está contando sea entendible, es más difícil. Otra cosa, sí importante para el que quiera practicar eso, no dar nada por supuesto, porque nadie conoce lo que yo conozco, ¿sí? Nadie leyó el caso que yo leí, nadie vio el expediente que yo vi, ni vio nada. Entonces, no dar nada por supuesto. Eso en base a lo que vos me preguntás, Franco, de contar una historia. Perdón si me voy un segundo acá, pero sí hay una gran diferencia entre el contar una historia cuando yo estoy en una audiencia preliminar y el contar una historia cuando yo estoy en un alegato de apertura en un juicio oral. ¿Por qué? Porque en la audiencia preliminar yo sí puedo argumentar sobre la prueba. No solo que pruebo, sino que tengo que argumentar sobre la prueba, ¿sí? La prueba esa que yo llevé sobre Galarza, sobre su falta de sanciones de Galarza, o sobre que la hija de Galarza tiene una beca, yo la tengo que mostrar, ese es el momento, la tengo yo, y tengo que decir, mire, señor juez, acá está la prueba de que la chiquita de Galarza tiene una beca. Él no se va a fugar porque ella pierde la beca. Usted se fugaría bien. En el juicio oral, en el alegato de apertura, yo no puedo hablar sobre la prueba salvo presentarla, porque la prueba esa todavía no se produjo, por ende no voy a poder argumentar sobre la prueba, que es lo que sí puedo hacer en las audiencias preliminares de control de detención o de levantamiento de cautelar. ¿Sí? Bueno, no sé si me he ido mucho del tema. Me parece que Nicolás Ferrero quiere preguntar. Sí, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, yo soy Nicolás. ¿Cómo está, Nicolás? Hola, Nicolás. Yo tengo 2 preguntas en realidad. Una es sobre la formalidad que he visto en los juicios, en el concurso nacional que hubo en la UNT. A la hora de litigar, uno siempre tiene que pedir permiso al juez. Tiene, por ejemplo, permiso para acercarme al testigo, permiso para pararme, permiso para sentarme. Veía que se repetía mucho eso y quería saber si era rigurosamente necesario hacerlo. Porque en algún momento pensaba yo o sentía que se perdía un poco la intensidad de las preguntas que quería hacer el abogado por estar pidiendo al juez todo el tiempo las cosas. Mira, en un escenario ideal depende del juez. Hay algunos que te dicen que sí es necesario porque no se puede levantar una parte, no te lo dije, un ámbito súper formal, un juicio, no se puede levantar el abogado de repente, pararse, acercarse al testigo y el juez no saber si
se acerca con un cuchillo o se acerca a preguntarle. Eso depende de la opinión de los jueces. Yo creo que eso es algo que se puede charlar con el juez antes, preguntarle, doctor, ¿hace falta que le pida permiso o directamente me puedo levantar? Y el juez decirle, no, levántese directamente. Ahora bien, en Tucumán, que es digamos, donde están litigando los colegas, no se litiga de parado, lamentablemente. Yo los insto a que en los juicios orales pidan permiso, ahí sí pidan permiso, porque si no el juez va a decir qué le pasa a este que se para, pidan permiso y se paren. Por supuesto que hay que saber dónde pararse y no parársele a medio metro del testigo, pero el control que se tiene sobre un testigo cuando uno está parado no es el mismo jamás que el que uno tiene cuando está sentado. Nosotros también lamentablemente litigamos sentados y en el ámbito federal es más exagerada esa distancia porque es un diagrama de tribunal súper inquisitivo con un tribunal alto y las partes, bueno, hay algunos colegas que han estado con nosotros en el federal, como la doctora Hansen, pero bueno, de todas maneras, en la provincia que van a tener este nuevo código ya funcionando, pidan permiso y pidan, aunque sea para pararse el primer día, o háblenlo con el juez antes, doctor, yo voy a hacer los exámenes y contraexámenes de parado. Si el tribunal sabe algo de técnica de litigación, los tiene que dejar. Nicolás, Nicolás. Hola, Nicolás. Sí, te escucho, doctor. Hola. Sí. Nicolás, Sí, ¿cómo estás? Fíjate qué interesante lo que vos acabas de decir, ¿no? Porque Vanessa contestaba ahora algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. Fíjate vos lo interesante que ha dicho. A mí me da la impresión de que se pierde un poco. Bueno, imagínate, nosotros cuando hemos empezado hemos dicho que las técnicas de litigación están diseñadas, por lo menos las que nosotros seguimos, para litigar con jurado. Imagínate que tenemos 12 personas, 12 formas de ser, 12 prejuicios, 12 historias de vida, que si bien ya hemos seleccionado en el lugar de ir, hay un montón de partes de esas vidas que nosotros no conocemos. Entonces, la doctora ha dicho algo que es muy importante. Primero tenés que conocer a tu juez, a tu tribunal. Eso lo vas a conseguir con la práctica. Vas a saber si a tu juez, si tu juez es demasiado formalista, si le gusta que le pidas permiso, si es más descontracturado. Hay jueces que directamente te dicen, no me pida más permiso, parece cuando quiera. Tenés que conocer eso, porque puede ser que en el jurado haya gente que diga, ¿por qué pregunta siempre? ¿Por qué pide siempre permiso? Y entonces empiece el jurado a pensar en otras cosas y no en la historia que vos tenés que contar. O puede ser que digan, ¿por qué se para sin pedir permiso? Es un irrespetuoso. Entonces, esto, como tratamos con conductas humanas, esa respuesta que te ha dado Vanessa es el eje central. Conoce al juez, si es juez técnico, conoce al tribunal, y después, cuando litigás con jurado, estás constantemente litigando. Cuando pedís permiso, estás litigando, estás contando una historia. Porque lo que estás haciendo es transmitirle al jurado quién sos. Y si vos, Nicolás, hablas de golpe, intempestivamente, y hablas sin que te hayan dicho hable, podés mostrarle al jurado una imagen tuya de prepotencia. Si le pedís siempre permiso, podés mostrarle al jurado una imagen de debilidad. Y vos tenés que mostrarle al jurado credibilidad y persuasión. Entonces tu pregunta es muy importante porque viene a lo que hablábamos al principio. Todo el tiempo contamos una historia, todo el tiempo litigamos, desde que entramos al tribunal hasta que esa persona sale en libertad, en el caso de que después de cumplir la pena. Muchas gracias. Tenía esa duda, muy buena la respuesta. Y tenía otra más. Sí, querido. Que quizás ya me la hayan respondido también con esta, que están un poco relacionadas, sobre la intensidad de las preguntas cuando uno hace un contra. Por ejemplo, cuando el testigo es hostil o irreverente o rebelde, ¿se le puede aumentar la intensidad de las preguntas? ¿Se puede ser un poco más duro al preguntar o eso es contraproducente? Epa, qué pregunta interesante, porque es justamente el kit de la cuestión. Como el contraexamen es, lo que vos estás preguntando es el centro del corazón del contraexamen. Mirá, está bueno lo de testigo hostil porque normalmente el 100%, el 99% de las veces cuando haces un contraexamen, cuando tenés un testigo de la contraparte al frente, tenés un testigo hostil, porque esa persona psicológicamente no quiere que el abogado defensor la ponga en descrédito, no quiere quedar como una mentirosa, sabe que cuando se para el defensor, se para a poner en duda lo que acaba de decir o a ponerla en duda a ella. Entonces, la intensidad, también, lo que vos llamas intensidad, que yo llamo control,
no en términos autoritarios, sino de conducir, no de controlarla a la persona, sino de conducir el contraexamen, y que vos seas el protagonista, eso va a variar, Nicolás. Imagínate que a veces tenés al frente un policía que ha ido a 200 juicios y que está esperando dejar al defensor, que le deja libre a las personas que ellos ponen preso, en libertad. Entonces está esperando ponerlo en ridículo al defensor, o por lo menos fortalecer la investigación que vos estás tratando de desacreditar. Ahora, 5 minutos después, o 1 hora después, llega la madre de la víctima, o llega la víctima. Entonces, el contraexamen sobre esa madre, sobre ese hermano, sobre esa víctima, tiene que tener una modalidad distinta. ¿Tenés que tener control? Por supuesto que sí. ¿Cuál es el límite? Bueno, eso es universal. Los yanquis lo tienen, tienen 3 reglas. Haga en la regla de evidencia, haga las preguntas de tal manera que no obstaculice haga diligente el proceso, no ponga al testigo en una situación de presión, no lo intimide al testigo. ¿Sí? Esas son reglas. Después, lo que mejor lleve a descubrir la verdad. Bueno, pero en definitiva, Nicolás, va a depender del testigo. Regla fundamental, siempre se tiene que tener control en el contraexamen, porque si no, si vos perdés el control, vas a ver cómo se te derrumba tu teoría del caso. Ahora bien, perdón, yo lo que también creo, entre más hostil, el testigo, como dice el doctor, siempre es hostil en el contraexamen, en el sentido de que quiere contar la historia justamente contraria a la que vos contás. Pero hay una regla que es importante y quizás no la hemos puesto, sería la 29, que es siempre en el contraexamen, siempre yo sigo contando una historia. Es decir, el contraexamen no es como creo que al comienzo yo también repetía lo mismo, es para desacreditar los dichos o desacreditar al testigo. No, el contraexamen también es para contar la misma historia que yo quiero contar. Y si mi historia es una historia de legítima defensa de terceros, el contraexamen a la persona a la que yo estoy haciendo tiene que mostrar una legítima defensa de terceros. Esto parece que fuera muy difícil, así, o al revés, o parece que fuera muy fácil dicho en términos abstractos, y es muy difícil hacerlo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si el testigo es muy hostil, en el sentido muy duro y muy complicado, lo peor que yo puedo hacer es ponerme más hostil, lo peor que puedo hacer. Porque lo más seguro es que esa persona termine cerrándose más. Lo que yo tengo que hacer en el contraexamen no es matarlo al testigo, sino contar una historia y volver a crear esa misma imagen visual que he querido crear en el alegato de apertura con ese testigo. Entonces, no voy a necesitar pelearme con el testigo para crear esa imagen visual. Y sí, seguramente cuando llegue a la parte en la que lo estoy desacreditando, la conversación va a cambiar con el testigo, ¿sí? Y por eso siempre la parte de la desacreditación, desde mi punto de vista, hay que hacerla cuando termino el contraexamen, lo último, antes de irme, porque seguramente una vez que lo desacredite ya no me va a contestar bien. Pero me parece que eso es importante, como cambiar el concepto del contraexamen. El contraexamen no es sentarse a desacreditarlo al testigo, a veces lo que dice ese testigo en el contraexamen a mí me sirve muchísimo. Y yo no lo quiero desacreditar, al contrario, quiero que me aporte. Y si el testigo es un mentiroso, quiero que aporte a mi historia. ¿En qué sentido? Decirle, yo les conté que Juan, que era el que estaba parado, es ciego, o al revés, es miope. Entonces Juan, por más buena voluntad que tenga, no pudo haber visto. Cuando yo lo contraexamine a Juan, lo único que voy a querer mostrar, no matarlo a Juan, es, señor, usted no ve. Entonces, todo lo que nos contó, y ya la parte de su historia ya no se la podemos creer porque usted no ve. Esto dicho todo en términos abstractos es muy fácil, cuando uno lo va a hacer es muy difícil y siempre sale mal. La primera vez siempre sale mal. ¿Alguna otra pregunta? Gloria. La verdad, doctores, Hola, sí, vos. sí, son brillantes, la disertación, disculpa, la disertación de ustedes ha sido brillante, muy clara como siempre. Lo que a mí me dejó, primero la preocupación, creo que tenemos la mayoría de los que realizamos penal, es en el momento que tenemos que realizar las evidencias, como hablaba la doctora Lucero,
es muy difícil muchas veces para la defensa particular la recopilación de esa defensa. Esa ley que plantea la doctora sería fundamental y necesitaríamos el impulso. O sea, sería muy, muy bueno poder unirnos entre todos para poder realizar ese tipo de cosas. Yo creo que sí, yo creo que lo tienen que... a ver, aparte hay muchísima prueba, doctora, bueno, usted lo sabrá, que a veces está a disposición nuestra en los organismos públicos. Nosotros tenemos una universidad pública, por ejemplo, y tenemos cátedras de farmacología, tenemos cátedras de... Y a veces quizás lo que yo necesito saber es cuál es el efecto que causa el clonazepam a las 3 horas de haberlo ingerido, ¿sí? Para saber eso, yo, el doctor, podemos mandar un oficio, y lo más seguro es que la cátedra nos conteste, no porque seamos nosotros, sino porque va con el loguito y dice Ministerio Público de la Defensa, y se invoca el artículo tanto de la ley del Ministerio Público. Pero para un abogado particular que esté ejerciendo la misma función que yo, y que tiene atrás de su espalda una persona de la que depende su libertad, es decir, el servicio social que está cumpliendo es el mismo que el del defensor público, lo más seguro es que usted lo mande y diga, no, la doctora, ¿por qué le tengo que contestar a la doctora Hansen? ¿Sí? Entonces yo creo que necesitan un respaldo en el que, acreditando, por supuesto, la participación como defensor en tal juicio, se pudiera gestionar en forma particular esa... Bueno, en mi caso, como en el caso de la mayoría de los abogados particulares, dependemos únicamente de pagar nosotros, elaborar nosotros a médico o especialista para que nos den las informaciones y poderlas transmitir en los debates en el caso. Es la única manera, porque actualmente depende únicamente de los, o sea, sale del peculio de cada uno de los letrados, ¿no? Que realizamos cualquier, o sea, el tema que necesitemos lo tenemos que hacer nosotros de forma particular. Claro, hay cosas como yo digo que no, quizás no se van a poder cambiar, porque si uno quiere una pericia médica es muy difícil que eso lo haga alguien voluntariamente, pero hay mucha otra información que se la puede conseguir incluso información que está en los registros públicos. Los abogados, perdón, tendrían que poder acceder igual que, igual que el defensor público. No sé si alguien más tiene una pregunta. Hola, sí, tenía una pregunta. Por favor. Con respecto a las reglas de evidencia que mencionaba el doctor, quería saber, pues estuve ahí en las reglas de evidencia de Puerto Rico, había ciertas reglas que me parecen que deberían ser necesarias para el litigio adversarial, más que nada que en Tucumán, como puede ser aquella regla de evidencia donde se está litigando delitos de carácter, delitos contra la integridad sexual, que evitan revictimización, por lo que veo. ¿Cómo podría afectar el litigio el hecho de no tener reglas de evidencia ahora en la provincia y con la posterior implementación del Código Procesal? Con el sistema adversarial. Julián, es bueno lo que vos planteas, la pregunta que hace es muy buena, sobre todo porque yo entiendo, y no es una creación mía, sino que lo sostienen quienes trabajan en el sistema de litigación latinoamericano, que el sistema acusatorio no puede funcionar sin reglas de evidencia y sin un código de ética. Específicamente en relación a las reglas de evidencia, en el sur del país, creo que en Neuquén, ya hay un proyecto de creación de reglas de evidencia. ¿Por qué son necesarias las reglas de evidencia? ¿Qué son las reglas de evidencia? Las reglas de evidencia son una materialización de derecho probatorio, de esto que se llama derecho probatorio. Ahora bien, ustedes fíjense que en el código, en el nuevo código procesal, nosotros tenemos para el control de admisibilidad, para el control de la prueba, en la audiencia de control de acusación, tenemos parámetros de pertinencia y admisibilidad. Muy bien, la pertinencia y la admisibilidad son dos parámetros básicos dentro de muchos otros que se utilizan al momento de que se decida cuál es la prueba que queda. ¿Por qué? Porque se necesita información de calidad, la evidencia que queda. Si solamente los parámetros de pertinencia y admisibilidad, las palabras, la creación de esos elementos, el test de admisibilidad y el test de pertinencia van a quedar sujetos a cada juez. Con el tiempo se podrá crear jurisprudencia, sentar precedente, pero el estándar puede variar mucho, el estándar probatorio puede variar mucho de un juzgado a otro.
Entonces, si vos creás la regla de evidencia, creás un conjunto de reglas de evidencia, yo específicamente, si tuviese que hacer un proyecto de regla de evidencia, trabajaría directamente con las reglas de evidencia federales de Estados Unidos. Las de Puerto Rico son casi iguales, pero ya tienen una modificación propia de la idiosincrasia, aunque es un estado americano, pero es como un esto extraño que tiene. Entonces ellos crearon sus reglas. Nosotros debiéramos crear una regla porque nos ayudan a elevar la calidad de la información que llevamos a juicio. Específicamente sobre lo que vos planteás, las reglas de evidencia en relación a los delitos sexuales, la regla de evidencia federal de Estados Unidos, dicen que nunca se puede utilizar una regla general que dice que no podés usar prueba de carácter sobre las partes. Yo no puedo usar una regla de evidencia, no puedo usar una prueba que sirva para decir que el imputado tiene tal carácter y en determinada oportunidad en el hecho obró porque tiene ese carácter. Sí puede el imputado presentar él prueba de carácter y presentar prueba de carácter sobre la víctima. Por ejemplo, en un delito de estafa, donde diga, presenta la prueba de carácter falaz de la víctima. En los delitos contra la integridad sexual, los americanos dicen, los gringos dicen, no se puede presentar prueba de carácter. En ningún momento se puede el imputado presentar pruebas relacionadas con las conductas antecedentes de la víctima del delito sexual. Tiene dos excepciones, a mí me parece que las excepciones son importantes cuando se analizan, Julián, con mucho cuidado, ¿sí? Yo creo que las reglas de evidencia no las vamos a tratar en este momento, pero las reglas de evidencia en cuanto a la prueba de carácter de la víctima en delitos sexuales tiene dos excepciones específicas que son para determinadas teorías del caso. Pero redondeando, creo que sí es importante, diría que perdón, la regla de evidencia. Actualmente, entonces, la pertinencia de admisibilidad la dictaría el juez en la audiencia de control de la acusación. Sí, sí. Siempre la dicta el juez. Siempre el juez dice, hay una regla que dice, la prueba que no es admisible no es pertinente. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿a qué se sujetaría ahora si al no existir regla de evidencia? A la voluntad judicial. A lo que se sujeta ahora a la voluntad judicial y se sujeta a el estándar probatorio, se sujeta a la sana crítica racional, principios de la lógica, del sentido común y de la experiencia y de la psicología. A mí me parece que la sana crítica racional tiene hace que volvamos a tener decisiones que pegan el timonazo al inquisitivo, porque en realidad los jueces de esa manera, con la sana crítica racional, esto no lo digo yo, esto lo dice Schiavo, no nos explican en sus resoluciones por qué han tomado cómo han valorado cada uno de los elementos, sino que nos explican por qué han tomado la decisión que han tomado. Pero no nos van explicando cada uno de los elementos. ¿Sí? Una cosa más profunda que es muy interesante, pero básicamente creo que son indispensables las reglas de evidencia. Una cosa nomás agrego ahí lo que preguntaba Julián, que es muy interesante sobre la audiencia de control de acusación, que a mí me parece que es la audiencia fundamental en el nuevo proceso luego el juicio oral obviamente, pero en esa yo ahí delineo lo que va a ser mi juicio oral, y es importante en esa audiencia, lamentablemente, como dice el doctor, mientras no tengamos reglas de evidencia, los abogados vamos a estar sujetos a la voluntad del juez que nos toque en esa audiencia. Pero ¿qué es importante si nos toca un juez que sea capacitado, que sabe, que ha estudiado, que sigue estudiando, y no cree que por ser juez ya ha llegado a lo más alto de la cumbre, es que nosotros ahí vayamos con una teoría del caso muy clara, y de alguna manera esa audiencia de control de acusación tiene que ser nuestro primer ensayo de alegato de apertura. Quizás no tan histriónico, pero sí, si yo no le explico al juez, haciendo cuenta que estamos frente al mejor juez, si yo no le explico al juez mi teoría del caso de forma tan clara que yo pueda mostrarle que cada una de las evidencias que llevo la necesito para acreditar cada una de las proposiciones fácticas de mi teoría del caso, lo más probable es que me quede con mucha prueba afuera que me sirve. Entonces, la teoría del caso es importante, es lo básico. Ahora, yo la tengo que poder mostrar en esa audiencia de tal manera que
que mostrarla en esa audiencia me sirva para qué, porque yo es la única manera que pueda sostener luego la pertinencia de la prueba. Señor, yo le estoy diciendo esto y le estoy diciendo que es pertinente al testigo porque este es el que lo ve irse. Y le estoy diciendo que el testigo B es pertinente para este juicio porque es el que después lo ve llegar a su casa. Yo de esta manera a usted le estoy mostrando, y yo ahí me tengo que olvidar ya de esa cosa de no tengo que develar mi estrategia. No, si la estrategia, en el juicio oral, el juez que se siente no va a conocer ninguna de las dos estrategias. Digamos, no voy a ganar porque vaya ocultando nada. Pero entonces, en esa audiencia de control de la acusación, la única manera que yo voy a tener para mostrar la pertinencia o no de la prueba es con una buena exposición de la teoría del caso y con una teoría del caso muy clara sobre la necesidad de cada evidencia, ¿sí? Porque obviamente el juez, si no, me va a poder decir, señora, me acaba de traer 4 testigos sobre el trayecto que ha hecho Juana. Los 4 son del trayecto. Si yo no he sabido explicar que en realidad cada uno de esos testigos muestra el momento del trayecto, y eso muestra el tiempo, como un ejemplo que fuera relevante para la teoría del caso, el tiempo que ha tardado mi defendido en ir de un lugar al otro, capaz que me deja fuera 2 testigos que me hacen que una de las proposiciones fácticas, que sea, demoró 4 horas en trasladarse, se me caiga. ¿Sí? Bueno, eso es lo que quería agregar. ¿Alguna otra pregunta? Gloria. Doctores, doctor Bertini, doctora Lucero, en nombre de Penalistas Tucumán, agradecerles enormemente haber tenido el placer de la disertación, invitándolos nuevamente a compartir y a seguir enseñándonos, porque la capacitación que ustedes nos brindan a cada uno de los letrados del fuero, en este caso local, es increíble. Así que desde ya, muchísimas gracias por el tiempo y por lo que realmente nos han dedicado, nos han enseñado el día de hoy. Bueno, gracias. Gracias y gracias a nuestros alumnos que siempre están ahí haciendo el aguante. El equipo. Gracias. El equipo Muchas de gracias. litigación. El equipo de litigación de la universidad, que es un lujo realmente. Gracias le agradecemos mucho a Penalistas Tucumanos, gracias doctora Hansen. Gracias por la invitación. De compartir juicio con la doctora Hansen y sabemos de sus valores, de su profesionalismo, así que para nosotros es un gusto. Las veces que sea necesario, quieran escucharnos, nosotros habrán visto que tenemos una devoción por hablar. Eso es pasión. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias una vez más y bueno, agradecerles y seguir agradeciendo y agradeciendo porque la generosidad que tuvieron. Bueno, les cuento a los que están de que los doctores querían preparar miércoles, jueves y viernes la charla para que sea lo más amplia posible. Y la verdad eso se agradece desde el corazón y bueno, eternamente agradecido y agradecimiento y es lo único que podemos decir. Gracias, colegas. Gracias. Tengan un hermoso día y que sigan participando de las charlas. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.